Bueno, vamos a dar comienzo oficialmente las fiestas de nuestra barriada de Proserpina y, cómo no, para inaugurarla, qué mejor figura que transmite, que apoya, que cada cosita que tenemos no tiene ningún inconveniente en decirnos y abrirnos sus micros y su pantalla para darle voz a nuestra barriada. Entonces, para nosotros es un placer que venga a hacer el pregón Fran Morillo, presentador de la televisión local del programa de La Picota. Así que para nosotros es un placer que esté aquí y nada. Buenas noches, Fran. Bueno, pues buenas noches, gracias a todos por estar aquí, gracias a Katy, muchísimas gracias, gracias a la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Proserpina por haber pensado en mí para este momento y para esta fiesta tan entrañable de un barrio, de un sitio, un lugar que es historia viva de la ciudad, indudablemente. Bueno, voy a hacer un pequeño pase breve, porque hace mucho calor, tampoco es cuestión de aguantar mucho tiempo un discurso, pero sí quiero hacer una pequeña semblanza de lo que ha sido el pasado, el presente y lo que puede ser el futuro de Proserpina, que tiene, yo creo que muchísimo futuro por delante. Hablar de Proserpina es hablar, evidentemente, de agua, la tenemos ahí. Hablar de historia y de vida. Es hablar de un lugar que no es solo un embalse ni una barriada, sino un espacio donde se cruzan civilizaciones, recuerdos, veranos interminables, esfuerzos vecinales y sueños compartidos. Proserpina es pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Es la memoria viva de Mérida y una promesa que aún está por culminar. Aquí donde el agua se encuentra con la piedra romana y con la convivencia de generaciones enteras, nace este pregón que quiere mirar atrás para entender quiénes somos, ver el presente, para reconocer lo que somos y otear el futuro para imaginar lo que podemos llegar a ser. Este lugar que hoy conocemos como Proserpina, he bebido un poquito de fuentes históricas. Durante siglos fue un escenario de vida, antes incluso de ser llamado así, la antigua Albuera de Carija. Era ya un espacio fértil, productivo y esencial para los emeritenses, descritos por Moreno de Vargas, como una gran laguna que parecía desafiar a su propia naturaleza. Un espacio donde convivían la pesca, la ganadería, los molinos y la actividad cotidiana de quienes entendieron muy pronto que este lugar era fuente de riqueza y de sustento para muchísimas personas. Hablar de Proserpina, como decimos, es hablar del tiempo pasado que tenemos pendiente en la historia y que tiene mucho que ver con lo que fue la antigua colonia. Pero la historia cambió para siempre cuando la memoria popular y la arqueología se encontraron en el siglo XVIII con aquella inscripción dedicada a la diosa Ateisina Proserpina, y el nombre antiguo dio paso al que hoy nos acompaña. Desde entonces este rincón quedó unido para siempre al mundo romano, a la mitología y al imaginario colectivo de Mérida. Y no hay que olvidar la gran cuestión que aún hoy despierta debate y que tanto hemos hablado en la televisión y en La Picota, y es que la evidencia técnica histórica refuerza con fuerza que la presa es plenamente romana. ¿Verdad, Antonio Vélez? Una infraestructura que dialoga con el acueducto y con el Canal de los Milagros, testimonio de una ingeniería que aún hoy sigue asombrando al mundo. Durante la Edad Media y la Edad Moderna, Proserpina siguió siendo un lugar estratégico. Sus aguas alimentaban actividades agrícolas, ganaderas, industriales. Sus orillas fueron también escenario de episodios históricos y populares que forman parte de la tradición oral de la ciudad. Y ya en el pleno siglo XX, Proserpina se convirtió en un auténtico espacio de vida vecinal y memoria compartida. Aquí es imposible no recordar a vecinos que ya no están entre nosotros y que aparecen en la memoria escrita y oral recogida por el cronista oficial de esta ciudad, Fernando Delgado Rodríguez, auténtico notario sentimental de la charca, que pronto, por cierto, presentará su último libro, en el que recogen más de 200 columnas de pecholatas sobre Proserpina que el Ayuntamiento de Mérida ha tenido a bien editar. Charquero de honor y autor intelectual de, esto que vemos ahí, ese edificio de Cruz Roja, que después os comentaré una anécdota que él precisamente me ha dicho sobre ese edificio.
Entre ellos, nombres que forman parte de la identidad del lugar: Manuel Jiménez Villaó, Lolino; Miguel Hernández; doña Justa Sánchez, la madre del exalcalde, alcalde perpetuo de la ciudad, Antonio Vélez; el incansable nadador Zancada, Garlito Sanabria, o Luis Mari Balanzategui; o de los que vivían aquí como Laureano Ingelmo y veraneantes habituales de las antiguas orillas como Agustín Mariño, protagonista de aquellos concursos de natación que reunían a toda la juventud de aquella época. También quedan en la memoria colectiva figuras populares de la vida cotidiana del embalse, como fueron los kioscos, Mimi su célebre barra, yo lo he visto por fotografía, no lo he conocido, el Bar España y su regente Jesús Santamaría, punto de encuentro de generaciones enteras, y antes de esto se encontraba el Rancho Chico, donde los vinos con Coca-Cola, hoy conocidos por todos como Calimocho, corrían por doquier en tiempos estivales. Otros kioscos míticos fueron Chon y Alfonso, pero hay personas que merecen nombrarse aquí, como Luis García de la Puente con sus concursos de motora, además de ser el abastecedor de parcelas sobre el que se han construido muchísimas viviendas y siempre dispuesto a ayudar. Otros nombres como Ramón Guerrero o los hermanos de los Leones, Ángel y Carlos Gil, formaron parte del paisaje humano de un tiempo que ya no volverá. Resulta curioso citar como Proserpina fue también campo de entrenamiento, yo no lo sabía, y de maniobras del ejército. Cuando Mérida se encontraba, o tenía su querido cuartel de Hernán Cortés, soldados sin tanques circulaban por estos lares. Otros hitos importantes fueron la eutrificación de la charca, que obligó a vaciarse para evitar el crecimiento descontrolado de algas y plantas acuáticas, dejándonos una estampa imborrable para la memoria. Hay fotografías realmente sorprendentes de ese momento. O la construcción, como decía antes, del puesto de socorro de la Cruz Roja, para dar servicio a los bañistas, pues según cuenta, cuando era su presidente Fernando Delgado, se inauguró justamente cuando estaba vacía la charca. Algo muy latino y muy español. Sí, muy propio. Todos esos nombres forman parte de esa Proserpina del siglo XX, que no aparece solo en los libros, sino en la memoria viva de quienes la habitaron, la disfrutaron y la hicieron suya. Proserpina es también eso, un lugar construido por sus vecinos y memoria emocional de una ciudad entera, porque todos, de una manera y otra, recurrimos a recuerdos de este lugar. Hoy Proserpinas, estamos ya en el tiempo presente, sigue siendo todo esto, pero también es una comunidad viva que se organiza, celebra y reivindica. La Asociación Vecinal de Proserpina ha convertido este espacio en un referente de participación ciudadana, donde la convivencia es el eje de todo. Cada verano, la semana cultural, como esta que estamos viviendo hoy aquí, la barriada es un punto de encuentro lleno de actividad, torneos, talleres, gastronomía popular, la tortilla, ya digo, buenísima, rutas de bicicleta, concursos, actividades infantiles, espectáculos y verbenas. También otras fiestas como, por ejemplo, la convivencia de Navidad que hacéis, ¿no? Y más de reciente recuperación ha sido la romería de San Isidro, que aquí Katy tiene muchísimo que ver en ello. Poquito. Muchísimo que ver. Tras décadas de ausencia, un hecho que demuestra que las raíces no se pierden cuando hay voluntad de recuperarlas. Allí donde hubo historia, vuelve a haber vida. Pero el presente de Proserpina no puede entenderse sin sus luces y sus sombras. Junto a la alegría de sus fiestas y la fuerza de su tejido social, persisten reivindicaciones históricas de la propia barriada que los vecinos repiten con firmeza, como son la mejora del saneamiento, la urbanización pendiente, el asfaltado de calles, que ya me ha dicho el alcalde que se está realizando, el alumbrado insuficiente y la necesidad de equiparar servicios con los del resto de la ciudad. Porque ser charquero también es exigir dignidad, servicios adecuados y un futuro que le iguale al resto de la ciudad. Y sin embargo, pese a todo, el presente de Proserpina es un presente vivo, activo, participativo. Un lugar donde la vecindad no es una palabra vacía, sino una realidad que la celebra cada día, como lo hace la pareja de nutrias, que son vecinos. Yo no sabía que había nutria aquí. Tenemos. Hay de todo. Una familia de nutrias. Sí. Pero si algo define... Cuidado, ¿cómo? Está vídeo. Pero si algo define a Proserpina es que nunca se detienen en lo que ha sido o en el que es. Siempre mira más allá, y ese más allá es ambicioso, posible y necesario.
La Proserpina del futuro, estamos ya instalados en lo que va a ser, debe ser un referente equilibrado, de referencia cómoda para quienes en ella moran, pero también naturaleza, turismo sostenible y patrimonio. Un espacio donde la presa romana, joya de la ingeniería antigua, se convierta en eje de una experiencia cultural única con rutas interpretativas, centros de divulgación y actividades que acerquen la historia al visitante de forma viva y emocionante. La aspiración de lograr la bandera azul, de la que en varias ocasiones hemos hablado en nuestra tele, no es solo un símbolo, es la certificación de que Proserpina puede ser un modelo de calidad ambiental, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad, un espacio donde el baño, el ocio y la naturaleza conviven en equilibrio. El futuro debe traer también esa movilidad ordenada con accesos sostenibles, carriles bici, transporte público eficiente y zonas de aparcamiento que respeten el entorno natural. Proserpina debe ser un lugar para disfrutar sin dañarlo y junto a ello un impulso económico real. Turismo activo, hostelería, cultura, deporte y servicios que generen empleo y oportunidades para Mérida, sin renunciar a la conservación del paisaje. Pero sobre todo, el futuro de Proserpina debe construirse desde la identidad, desde el orgullo de ser un lugar único donde historia y naturaleza se dan la mano. Un lugar donde los emeritenses se reconozcan y donde quienes nos visiten entiendan que están en un lugar irrepetible. Y termino este pregón con una convicción que espero compartir con todos los que sienten Proserpina. Su mayor patrimonio no es solo la extraordinaria presa romana, que desafía el tiempo desde hace más de 2000 años, ni la belleza de sus aguas y de su paisaje. Su mayor riqueza sois vosotros, sus vecinos, vuestra ilusión, vuestro esfuerzo y vuestro compromiso con este lugar. Proserpina ha sido testigo de la historia de Mérida y está llamado a seguir escribiendo páginas decisivas de su futuro, consolidándose como un referente de patrimonio, naturaleza, turismo sostenible y convivencia. Cuidarla, protegerla y hacerla crecer es una responsabilidad compartida para que las generaciones venideras puedan sentir el mismo orgullo que hoy sentimos los que estamos aquí. Porque Proserpina no solo guarda el legado de nuestro pasado, también representa la promesa de un futuro lleno de oportunidades para Mérida. Y permitidme que concluya como hago cada día en mi programa en La Picota, con una frase sencilla que encierra quizá el mejor deseo que se le puede dedicar a alguien: no olvidar ser felices, porque ese debe ser el objetivo de nuestra vida. Así que, vecinos de Proserpina, disfrutad intensamente de estas fiestas compartidas con vuestros familiares, con vuestros amigos y con todos aquellos que hacen de este lugar un sitio único. Muchas gracias, buenas noches y felices fiestas. Don Fran, tenemos nosotros nuestro obsequio muy especial en el que recordamos, tenemos nuestra muralla, nuestra agua y en madera, que es lo natural, que es la historia nuestra. Entonces, nada, un pequeño recuerdo como pregonero de la fiesta 2026. Precioso. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Espérate. El que tuvo la iniciativa de darnos esos servicios que en las barriadas no teníamos, para podernos reunir, para poder seguir haciendo nuestra vida social y en comunidad. Entonces, le voy a pasar el testigo a mi compañero José Galindo, que va a decir unas palabras para ti, y muchas gracias, Antonio, por haber aceptado el premio. Muchas gracias a ti, un orgullo. Como bien sabéis, cada año queremos otorgar la denominación de charquero de honor a aquella persona que de alguna forma destaca por su trayectoria vital, pues de algún aspecto, por la defensa de nuestro entorno, por buscar mejoras de las cuales todos disfrutamos, en fin, todo aquello que tenga una vinculación fuerte con Proserpina y nos sirva para crecer y evolucionar poco a poco mejor, pues eso lo queremos valorar y lo queremos reconocer en estas personas, ¿vale? Uno de ellos, y ahora lo diré por qué, es Antonio Vélez. Antonio Vélez, que yo creo que todo el mundo lo conocemos, pero bueno, voy a hacer una pequeña resumen, sobre todo en su aspecto y lo que tiene relación con Proserpina, que es lo que se trata aquí. Porque vamos, intentar resumir su vida en otro aspecto es imposible. Con respecto aquí a Proserpina, tiene un vínculo muy especial desde su etapa familiar. Es charquero, pero no solamente de sentimiento, es que incluso en parte de su vida ha vivido aquí, conserva una vivienda familiar,
cerca de la avenida Proserpina, y entonces no es una persona extraña, al contrario, es una persona más entre nosotros como vecinos, ¿vale? En su etapa como alcalde, que fue nombrado alcalde en el año 81, creo recordar, y acabó su etapa como alcalde en el año 95, en sus largos 14 o 15 años como alcalde, hizo varias cosas muy a favor de Proserpina, que lo que queremos de alguna forma es rescatar del recuerdo y reconocérselas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, fue la traída de agua aquí potable a Proserpina, hasta el momento, hasta el año 92 más o menos, 94, no sé más o menos, cuando se vació la presa, que no había agua ninguna. Los vecinos pues se suministraban de agua bombeando desde lo que es la propia charca, para regar, para las cosas normales de las viviendas, no para beber, lógicamente. Y entonces, cuando se vació la presa, pues hubo la iniciativa de traerse el agua potable. Gracias a él, pues conectó con la red de abastecimiento de Mérida, y entonces tenemos, igual que el resto de Mérida, pues un servicio de agua potable. Otra labor interesante con nosotros, pues le tocó torear el toro aquí tan famoso en el año 90, cuando se estropeó el embalse, cuando se estropearon las aguas, se eutrofizó las aguas, y hubo que tomar una decisión drástica, como era vaciar el embalse, para intentar renovar esas aguas que no estaban en buen estado y buscar unas soluciones que dieran mejor calidad. Él estuvo ahí presente en esa decisión. Después de vaciar, se decidió también retirar todos los lodos que había acumulado durante miles de años ahí. Eso trajo una que otra sorpresa. Y bueno, pues toda esa iniciativa, esa gestión de ese toro, pues a fin de cuentas un reto muy grave, muy fuerte, pues la gestionó junto lógicamente a otros organismos públicos, pero él de alguna forma empujó que eso se hiciera así, ¿sabes? Otra cosa muy relacionada con Proserpina de su etapa como alcalde, hemos mencionado anteriormente, el puesto de la Cruz Roja. Fernando Delgado me ha reconocido que, digamos, que como mínimo el 50% del esfuerzo que está aquí, ese puesto de la Cruz Roja, ese edificio, gracias a su interés, por parte de él, y su interés que estuviera aquí, ¿vale? Yo también reconozco de los muchos intentos que ha habido aquí en Proserpina de mejorar el tema urbanístico. En su etapa como alcalde hubo por primera vez un proyecto de urbanización de todo lo que es el entorno de Proserpina. Un proyecto de urbanización que contemplaba pues no solamente las redes de pluviales, redes de saneamiento, todo tipo de servicios, viales con resaltes nuevas, etcétera. Pero desgraciadamente, cuando llegó el tema económico, eso se expuso. La vía que había que lanzarla para impulsarlo era que los propios vecinos, de alguna forma, también tuvieran que asumir parte de esos costes. En esa época no éramos apenas ninguno aquí, ¿sabes? Casi la mayoría de la gente que era propietaria de las segundas viviendas, no había tanta necesidad o interés como hay hoy día. En fin, que aquello no avanzó, pero no por la falta de voluntad de él, que sí se preocupó de que se redactase el proyecto, y ahí está. Pero bueno, hay que reconocer ese intento. Y bueno, hay muchas cosas. Prefiero mejor darle un poco la palabra a él, que sabe mejor desenvolverse estas cosas. De cualquier forma, lo que intento decir con todo esto, que no hay que solamente reconocer el mérito de las personas actuales en el sentido, sino hay que reconocer en el pasado, toda esa gente que están ahí, que gracias a ellos estamos donde estamos ahora mismo. Y yo sé que él en espíritu sigue defendiendo nuestra charca, es un firme defensor de los valores naturales que tenemos aquí, no solamente históricos, naturales, y se opone a todo aquello que nos pueda de alguna forma perjudicar ese sentido. Se tiene una larga trayectoria también. Y además quiero recordar que tengo aquí en mis manos un libro que lo he publicado, llamado Lo que son postales de la memoria, donde recoge entre ellas, entre sus relatos, recoge vivencias que tiene aquí personales en Proserpina, y donde claramente se ve que su espíritu charquero está vivo y bien fuerte, ¿vale? Con lo cual, pues lo reconocemos. Bueno, aquí lo tenemos. Muchas gracias. Hombre, hemos tenido aquí al alcalde que se ha ido al festival. Está muy comprometido con la presidenta para forzar un centro social. A ver si podemos tenerlo y hablamos. Y hablamos ahí. Al año que viene lo inauguramos en la fiesta. Claro, eso es fundamental. Claro. En mi libro de postales de la memoria son 88 artículos recogidos de distintos medios de comunicación. Se publicó en el año 10. 8 o 9 son de Proserpina. Hay algunos
Hay algunos que son muy emotivos, porque realmente uno vivió en Proserpina de crío. Aquí vivíamos varias familias, los Hernández, que yo lo habéis recordado muy agradablemente, Miguel Hernández, hermano Antonio, hermana Rosa, la cantina del viejo regimiento que había aquí, de la guarnición, que no era regimiento, pero estaba aquí. Nosotros vivimos en la Casa de Confederación, en un ala, ahí, y los de la Marte vivían en el Palomar del Lavadero. Luego estaba un pacheco amigo nuestro, que era Paco, que estaba vivo por ahí, y entonces eran nuestras correrías, estaban aquí, en esta zona. Estoy hablando de finales de los 50, luego mi padre en los 60 ha sido un chalet, pero tenemos un antecedente también especial. Mi madre, Justa Sánchez Sánchez, que murió hace unos años, con casi 104 años, era charquera, porque mi abuelo, Leopoldo Sánchez Manzanero, mi abuelo materno, cuando cayó Mérida en las tropas del alzamiento, se bombardeaba la estación de Mérida y caían bombas, y alguna cayó en la Puerta de la Villa porque no había precisión, y entonces él alquiló una parte del lavadero de los Pachecos y se trajo aquí a la familia al lavadero. Mi madre era casi con 20 años, en el 36, cogía espárragos, cogía criadillas y vivía en la charca. Y el famoso fotógrafo de Mérida, Bocconi, se trajo sus estudios a Mirandilla y ahí iban andando por la vieja carretera. Quiero decir que hay unos recuerdos muy fuertes ahí. Hombre, en ese juego global, en parte de lo que se han hablado de un tiempo que está ahí también, como consecuencia de una cercanía emotiva a este territorio, es que el pantano de Proserpina es el más antiguo del mundo. Hay un pantano en Siria que llega a 100 y pico mil hectáreas, pero este es el pantano más antiguo que hacen los romanos en el mundo, del siglo I a.C. Y el otro cornablo se utilizaba para limpiar las alcantarillas. Me alegro mucho que Fran Morillo haya comentado que el pantano de Proserpina es romano, claro, evidentemente. La UNESCO lo tiene en el Patrimonio de la Humanidad desde el año 93. Quiero decir que eso es evidente, que no puede haber falsas pruebas, eso es una evidencia. Entonces, esa presa con la de Cornaló que hacían, no bebían de aquí, bebían de la Huina, Balondo, de los yacimientos subterráneos que venían en toda la zona hacia Mirandilla y tal, por la caída aquella. Pero esto era un agua que limpiaba alcantarillas. Mérida era una ciudad que funda Augusto para los romanos y para los veteranos jubilados de la quinta y la décima, y puede tener aquí una población que puede llegar a los 30.000 euros. Eso es mucha población en la época antigua. Personas, y no euros. Personas, perdón, gracias. En consecuencia, las alcantarillas había que limpiarlas, y las lápidas funerarias que aparecen en Mérida son de mucha gente mayor. Quiero decir que había una salubridad pública muy importante. Y luego, Proserpina, aparte de esas vivencias personales que uno ha tenido aquí a tope, que están reflejadas aquí, ojalá el día que tengamos una sede social podamos hablar abiertamente. Proserpina tiene una cosa importantísima. La batalla de la Albuera es la unidad de España. Febrero de 1479, ahí, la Albuera de Mérida, la Albuera de Carija. Ahí es la batalla de la Albuera. La Beltraneja, la hija de Beltrán de la Cueva, del valido del rey Enrique IV, la casa con el rey Alfonso V de Portugal. Y entonces, cuando muere Enrique IV de Trastámara, pide sus derechos a su tía Isabel. Y consecuentemente con ello hay una guerra, la guerra de sucesión española, que se define, aparte de Toro, y dura un par de años o 3, y tiene la última batalla final, es aquí, la batalla de la Albuera. Está la duquesa de Medellín en favor de la sublevación de las demandas de la Beltraneja, pero al final gana Castilla y Isabel II sigue con su línea y con su marido Fernando. Pero aquí está la unidad de España, está aquí. Esa es aquí en Mérida, aquí en Carija, en Proserpina. Entonces, eso es un tema, es la batalla de la Albuera. Quiero decir que eso es un hecho de una envergadura excepcional. Como posteriormente aquí pasan gente de mucha importancia por este espacio. Pero quiero decir que este espacio tiene un valor excepcional. Y que llega un momento en que nosotros, bueno, pues vamos a vivir aquí mucha gente, y hay que, siendo yo alcalde, hay que hacer una serie de cuestiones que son fundamentales. Se trae el agua. Se hubiera planteado, posiblemente hubiera sido interesante que planteéis el alcantarillado, tal vez, no digo porque el alcalde tendrá que decirlo, obviamente, pero
una tubular periférica en la propia playa, como en la propia arena de la charca, como está en Torre del Mar y en Roquetas y en Marbella, va hacia el mar y punto. O sea, no hay el menor problema. Quiero decir que, y lo sale por la rotura que hay junto de la presa nueva, junto al antiguo Pichón, va a la Albuera o va a Mérida, la depuradora, impulsada, eso no hay problema. Y eso es un tema fundamental, porque cuando se vacía, que es el segundo elemento más importante, con la eutrofización de Proserpina, siendo Borrell alcalde, que viene Borrell aquí, por eso me ha agradado mucho que Fran diga que esto es romano, claro. Aquí traen un personaje singular, un primo hermano de Héctor Hernández Pacheco, un tieto de don Eduardo Hernández Pacheco, que era Hernández Pacheco Rosso de Luna, murió hace unos meses en Canarias con 97 años. Pues ese señor lo manda aquí al Instituto Mineralógico para que analice los lodos, y los lodos determinan que efectivamente hay 2 presas, pero que son romanas. En fin, cada uno tendrá sus opiniones, pero evidentemente la UNESCO no hubiera garantizado esa antigüedad de Proserpina sin ese elemento de por medio, evidente, ¿no? Evidente. Consecuentemente con ello, vuelvo a decir, la charca de Proserpina tiene ese valor. Y es una historia muy larga, muy larga. Mérida está unida a Proserpina siempre, siempre. Aquí hay un lavadero de lana de los pachecos que mandan que la lana lavada a Lisboa, y va a Glasgow por mar o a Liverpool para hacer tejidos, y era aquí en la zona de los ovinos, la ganadería lanar, de las ovejas. Esto es un tema muy, muy importante. Pero vuelvo a decir lo que voy terminando. Cuando Borrell abre, limpia Proserpina, sale 1 millón de metros cúbicos de lava, de cieno, están ahí, porque es un suelo prácticamente impermeable. La coraza esa granítica que tiene el fondo de Proserpina está ahí. Yo me acuerdo que estábamos aquí de chico, nos decía el señor Juan del Callí, el abuelo de toda la casta de los Callí, el suegro de la Maña, de ahí abajo, nos decía que cuidado con bañarnos muy profundo, porque el pez cocinero nos podía comer, y el famoso pez cocinero nos amargó a nosotros siempre toda la puñetera vida. De hecho, siendo alcalde, cuando vaciamos Proserpina, lo que me preocupa es de dónde puñetas estaba el pez cocinero, que no existía. Proserpina no existía el pez cocinero. Nos asustaba el tío Juan el Callí, el abuelo Juan Callí, de todos los empleados de la Confederación de esta zona, de la Maña, Sola de la Maña, etcétera, etcétera, con esa historia. Pero aquí no había pez cocinero, la charca era un espacio abierto que posiblemente en algún sitio podía manar, pero se abastecía del regato famoso, y punto y final. Punto y final. Entonces ese juego en un momento determinado determina una actuación como quitar 1 millón de metros cúbicos, 1 millón de metros cúbicos de cieno en Pantaroí, por las razones que sean. Hemos hablado yo, por las razones que sean. Pero estaba ahí. De hecho, los niños de la Politécnica habían aforado con GPS de Estados Unidos que el pantano tenía 1 millón de metros cúbicos más. Y los ingenieros de Confederación Hidrográfica le decían que eran unos pitutis. ¿Qué coño sabían ellos? Y efectivamente había 1 millón de metros cúbicos en un suelo impermeable. Es que Proserpina es impermeable. No tiene percolación ninguna. Y por eso es un problema siempre. El juego futuro, en mi opinión, debe resolver el alcantarillado. Por eso un alcantarillado, un anillo dentro del agua de toda Proserpina, en los sitios que le llega hay que elevarlo, obviamente, como en todos sitios, y saliendo por la Albuera, una pequeña depuradora en la Albuera, una desbastadora, y en Mérida en la depuradora, pasando el río. No pasa nada, no hay impulsos suficientes hoy. Quiero decir que hay una serie de elementos que hay que plantear aquí en Proserpina. Yo me siento muy orgulloso, hablaría de Proserpina lo indecible. No me cansaría de hablar de Proserpina, porque para mí ha sido una segunda casa. Mantenemos el chalet de mi padre, pero yo siempre plantearía que Proserpina debe ser un juego muy importante desde el punto de vista histórico a reforzar. ¿Por qué? Porque es la presa más antigua del mundo. La presa en uso más antigua del mundo es Proserpina, siglo I a.C., con aguas del siglo II o del siglo III. Pero esa es una realidad, y servía para lo que servía, no para beber agua, no. Las aguas superficiales no las crearon los romanos, para limpiar los sistemas que le daban solubilidad a la población de Mérida. Entonces, en ese juego, recordando el momento aquel clásico de Borrell, quitando 1 millón de metros cúbicos
y todo lo que ha pasado de los viajeros que han pasado por esta zona, Proserpina sigue siendo una referencia para nosotros de mucha importancia. ¿Por qué me siento yo honrado de ser charquero honorífico? Pues hombre, he sucedido a mi amigo Fernando Delgado. Fernando Delgado es el mejor cronista que hemos tenido de lo cotidiano en Mérida, con mucha diferencia. Lo ha hablado también Fran Morillo, que me honra que esté aquí, como me honra la presencia del alcalde, que además con la presidenta está hablando de la idea de hacer un centro social. Claro, somos muchos vecinos y es importante, ¿eh? Y al mismo tiempo buscar otras vías que puedan permitir acciones concretas del desarrollo de esta ciudad. Por ejemplo, el emisario en anillo, otros sistemas de evacuación de restos que no sean fosas sépticas individuales. Eso no tiene mucho sentido hoy en día, sinceramente, y pide también un crecimiento que puede ser posible de una forma ordenada, como se hizo en otros momentos. Así es que, por lo que a mí respecta, me quedan muchas cosas, evidentemente, pero he sacado del pez cocinero, que me apetecía mucho, me apetecía muchísimo, pero ahí leeréis en mi libro el Club Estación Proserpina, el Club Lago, la Carija. Cuando veníamos aquí a la charca, pasábamos Carija y nos santiguábamos, porque la vieja leyenda del viajero de la época romántica, que un rayo mató a la hija y se puso de rodillas diciendo cara hija. No, cara hija no era el nombre toponímico, era Caricio, Julio Caricio. Pero la literatura romántica le da a Proserpina un punto con la cruz de Carija, que era una cruz de término, un rito de término, le dice, se pone de rodillas ante una hija que ha matado supuestamente un rayo, cara hija, querida hija. No era cara hija, era Caricio, carija. Pero en fin, Proserpina es un baúl de recuerdo. Yo simplemente agradezco a la presidenta, a la asociación, su buena actitud para conmigo. Sobre todo sucediendo Fernando Delgado. Y sobre todo porque he vivido aquí muchos años de mi vida que están en el recuerdo de todos, obviamente, en el recuerdo de infancia. Muchas gracias. Muchas gracias por este recordatorio de lo que es Proserpina, que es lo que es el lema nuestra historia, agua y vida. Tenemos mucha historia, tenemos agua y tenemos vida, y mucha vida por delante y mucho futuro. Y gracias a personas como tú que nos hacen ver lo que significa Proserpina y lo que es Proserpina para todos los meridenses, para los vecinos que vivimos aquí en nuestro paraíso. Y que Mérida tiene una joya, Mérida tiene muchas joyas, tiene muchas cosas bonitas. Pero el pantano y el embalse de Proserpina, la charca, es una joya que tenemos que revalorizarla, hay que ponerla en el lugar que se merece y tener el sitio que le corresponde, que es uno de los mejores sitios para vivir, para compartir experiencias, para visitar, para disfrutar de la naturaleza. Entonces, pues nada, gracias a personas como tú y otras personas que han luchado, lucharemos y seguiremos, cogeremos lo que podamos para seguir luchando por el nuestro. Aquí tienes nuestro reconocimiento para que tengamos un recuerdo de ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¡Viva Proserpina y su historia!